Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio número 67. Podcast escucha 67, como siempre, un aplausote, aplaudamos todos juntos, muy fuerte. Un aplausote para ti, podcast escucha. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, bienvenido seas tú otra vez a tu episodio favorito. Quizás va a ser tu episodio favorito, pero a tu podcast favorito, podcast escucha, el podcast de Julio Suárez. Podcast escucha, esta semana he estado pensando muchísimo, orando muchísimo. De hecho, el podcast esta semana salió un poquito tarde, como en vez de que usualmente lo sacamos el jueves, pero hoy yo pienso que va a salir hasta el sábado porque hoy es viernes por la noche. Podcast escucha y el cuerpo lo sabe. No te creas. Es viernes y en la noche porque me esperé, porque el día pasado y el antepasado, que es usualmente los días que grabo, pues como que estaba en mi mente algo, como que estaba en mi corazón algo, podcast escucha, y pues nomás me tomó un poquito más preguntándole a Dios, porque los puntos que quiero hacer en este día hablan precisamente acerca de lo que voy a hablar. De lo que voy a hablar era precisamente más o menos lo que estaba pensando, lo que estaba pasando, por lo que, no sé, me tardé más. Podcast escucha, porque quería saber que esto que iba a compartir contigo, contigo, podcast escucha, fuese algo que realmente viniera de Dios y no solamente de algo que yo quería decir, sino que algo que realmente lo llevé ante Dios y le dije, tú dime, porque yo la verdad no. Podcast escucha, este día quiero hablarte de el pasaje bíblico, un pasaje bíblico que llamó mucho mi atención esta semana, podcast escucha, y es precisamente porque va en el evangelio de este domingo que viene, Día de las Madres, aquí en los Estados Unidos. Podcast escucha el 8 de mayo del 2022. Este es el evangelio que sobresale, y hay una parte en específica que sobresale cuando yo lo leí, podcast escucha, y lo voy a leer bien rapidito y te voy a explicar exactamente pues qué pedo. Pero podcast escucha, ¿qué te iba a decir? Antes de empezar eso, nomás quería tenerte al tanto de lo que está pasando en mi vida en estos momentos, porque yo sé que te interesa muchísimo. Yo sé que, ¿verdad que sí te interesa, podcast escucha? Sí, a huevo. Dale, el tiro, porque si lo pierdes el camino. Podcast escucha. Estamos remodelando la cocina. Como ya te dije en episodios pasados, vamos a remodelar la cocina y ya empecé. Podcast escucha, ya empecé. ¿Sabes lo que pasó, podcast escucha? Porque yo dije, mira, nomás quitamos la mitad de esta pared y de repente ponemos el refri allá y compramos nuevos gabinetes y todo va a estar fácil, todo va a estar bien, ¿verdad? Podcast escucha, me estoy dando cuenta que cualquier tipo así de pequeña renovación, se podría decir, en tu casa, pues ya salí. Es como, ¿sabes cómo me quedé pensando? Es como cuando le cortas una serpiente a la cabeza de la pelusa, no más, de la medusa, y se convierten en dos cabezas. Así de dos cabezas de serpiente. Así me siento ahorita, podcast escucha. Como que yo no sabía que de repente el tirar una pared, lógicamente, o la mitad de una pared, lógicamente, si el piso está distinto o simplemente el piso donde está la pared no habían puesto piso, entonces ahora tienes que o parchar eso o quitar el piso completo y volver a ponerlo. Y pues como ya es hora más o menos de cambiar el piso, también nunca lo hemos cambiado más que una vez desde que nos movimos aquí a esta casa. Podcast escucha. Ahora también hay que cambiar el piso, pero si cambias el piso, también vas a tener que cambiar
el board que tienen ahí como las paredes entre la pared y el piso. Y podcast escucha, se está volviendo de que yo pensaba que iban a ser como 10 cositas las que íbamos a hacer. Ahora me doy cuenta de que se convirtió en más cosas. Va a ser más trabajo de lo que pensé. Va a tomar más tiempo de lo que pensé. Pero no sé, parte de mí me gusta. Porque esto como que lo estoy viendo como metafóricamente, como simbólicamente se podría decir, en distintas partes de mi vida, donde yo pensaba que haciendo esto y esto y esto ya iba a solucionar por completo el problema o la cosa o lo que estoy tratando de hacer o lo que estoy tratando de construir en otras áreas de mi vida, podcast escucha, pero no. Me estoy dando cuenta que así como mi renovación de la cocina, podcast escucha, las demás renovaciones en los distintos aspectos de mi vida van a tomar más tiempo, van a tomar más trabajo y pues van a tomar, pues qué sé yo, yo también voy a tomar. Salud, podcast escucha. Me estoy tomando una victoria. Una victoria. Está buena podcast escucha. De lata. Salud. ¿Qué te iba a decir? Esta semana podcast escucha. En mi corazón está el evangelio de este domingo que viene, el domingo, como ya te explicaba, Mateo, hoy no más, de mayo 8. Podcast escucha que también precisamente es el Día de las Madres en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres. Yo sé que pues también el 10 de mayo, lógicamente, yo soy mexicano, también el 10 de mayo es Día de las Madres, pero aquí en los Estados Unidos cambia de día cada año, porque no siempre es el 8, no siempre es el 9, de repente sí cae en el 10, como nosotros latinos lo celebramos, o a lo menos nosotros los mexicanos lo celebramos. Podcast escucha. Qué chido, qué chido, qué chido. Pero el evangelio de este domingo llama mucho mi atención y quisiera compartirlo contigo en este momento. El evangelio, si vas a misa, el evangelio va a empezar en el versículo 27 y va a empezar cuando Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz, que es específicamente el pasaje que llamó mucho mi atención esta semana, podcast escucha, pero quiero compartir contigo de repente unos versículos antes en las Sagradas Escrituras, en el evangelio según San Juan, capítulo 10, por podcast escucha, versículo 22 en adelante, dice así: era invierno. Eso me gusta. Me encanta que especifica las Sagradas Escrituras en ciertas ocasiones, especifica como era invierno. Era invierno. Y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba por el templo. Eso también me gusta. Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Y sigue el versículo, podcast escucha, el versículo 27 aquí. Aquí es donde empieza el evangelio del domingo. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo. Y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Podcast escucha, aquí es donde termina el evangelio del domingo, pero yo voy a leer un poquito más porque dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley?
yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. El pasaje específicamente que llamó tanto, pero tanto mi atención esta semana, que he estado como meditándolo, podcast escucha, en estos días pasados, es el versículo 27, donde dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, podcast escucha. Es algo impactante para mí, podcast escucha. Esta noción de poder escuchar la voz de Dios. Esta noción de que Dios no es un Dios que está lejano, un Dios que no está aquí contigo, un Dios que no te escucha, un Dios que no le importas. No. El Dios que tenemos es un Dios, como Jesús se hace llamar en otras ocasiones, es el buen pastor. Es un pastor que quiere a sus ovejas, que cuida de ellas, que las defiende de las cosas malas que quizás pueden atacarlas, como los lobos o los leones o qué sé yo. Podcast escucha. Este concepto de que Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz. Pero específicamente el concepto que esta semana está en mi mente es el hecho de que Dios se deja escuchar. El hecho de que Dios habla, podcast escucha, y sus ovejas lo escuchan. No todos lo escuchan. No. No todos son ovejas del rebaño de Dios. Pero el hecho de que sus ovejas sí lo pueden escuchar, y no solamente escuchar, pero como ya te decía el episodio pasado, distinguir cuando es que Dios está hablando, podcast escucha. En vez de cuando yo estoy hablando, cuando es mi voz la que está en mi mente, en vez de que cuando estoy escuchando las cosas mundanas, en vez de que cuando estoy escuchando otras voces, podcast escucha. El hecho de que si yo soy oveja de Dios, yo puedo escuchar la voz de Dios. Y esa cosa maravillosa, la voz de Dios, podcast escucha, es tan impactante, porque la voz de Dios tiene poder. Todas las voces tienen poder, podcast escucha. Tú puedes decir, tu voz tiene poder. Tú puedes, como dice Santiago en la palabra de Dios, la lengua tiene poder. Es una parte chiquita del cuerpo, dice, ¿verdad? Es una parte chiquita del cuerpo, pero es como el timón de un barco, que a pesar de que el timón, el volante, se podría decir, de un barco es algo chiquito comparado con todo el barco, para donde va el timón, para donde das vuelta, para allá se va el barco entero. ¿Por qué? Porque, como dice Santiago, tu lengua tiene poder, pero no solamente está hablando de la lengua, está hablando del hablar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la voz. La voz, podcast escucha, tiene poder. Puedes bendecir y maldecir con la misma lengua, dice Santiago. La voz tiene poder. Podcast escucha. Y si la voz tiene poder, la voz de Dios tiene muchísimo más poder. Punto número 1 que estaba pensando esta semana, podcast escucha, es la potencia, la fuerza de la voz de Dios. Cuando Dios habla, cosas pasan, podcast escucha. En el principio, ¿verdad? En el principio dice las Sagradas Escrituras que había como un caos, podcast escucha. Deja que te leo esa parte porque me encanta muchísimo, está fácil de encontrar. Es literalmente la primera línea, las primeras líneas, los primeros versículos en las Sagradas Escrituras, podcast escucha. A ver, en Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba
sobre la superficie de las aguas. Todo era caos, podcast escucha, todo era oscuro. Y fíjate el siguiente versículo lo que dice. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, atardeció y amaneció. Fue el día primero. Y así siguen los demás días de la creación que nos habla las Sagradas Escrituras, podcast escucha. El hecho de que Dios dice que hayan pájaros, hayan aves, básicamente Dios hablando, la voz de Dios crea al universo entero, podcast escucha. Donde había solamente caos, la voz de Dios llega y empieza a separar todo, empieza a ordenar todo, empieza a hablar cosas, a existir, podcast escucha, y Dios crea a través de su palabra. Y donde antes había caos, donde antes había solamente tinieblas, llegó la voz de Dios, podcast escucha. Y pasaron cosas maravillosas, creaciones maravillosas, milagros maravillosas. O sea, cuando Dios habla, cosas maravillosas pasan, podcast escucha. Cuando Dios habla, cosas maravillosas pasan. Cuando Lázaro muere, Jesús desde afuera de la tumba de Lázaro le grita, ¡Lázaro, levántate! Y Lázaro se levanta, podcast escucha. Donde no había vida, ahora hay vida. ¿Por qué? Porque la voz de Jesús, que también es Dios, como ya vimos en el pasaje que vamos a leer el domingo, que Él y el Padre son uno, podcast escucha. Donde no había vida, ahora hay vida. ¿Por qué? Por la voz de Dios. Y así pasan diferentes partes, podcast escucha, porque la voz de Dios tiene poder. El hecho de que Dios dice, tú puedes escuchar mi voz, mis ovejas escuchan mi voz. Imagínate, podcast escucha, así como en el mundo solamente eran tinieblas, solamente era confusión, como dicen las Sagradas Escrituras en el principio, pero llegó la voz de Dios y creó algo, llegó la voz de Dios y puso en orden las cosas, podcast escucha. Si eso pasó con todo el mundo entero, ¿qué más no puede pasar en tu vida y en la mía? Si nosotros empezamos a escuchar, a dejar que la voz de Dios llegue a nuestros corazones. Porque ya dijimos que donde antes había oscuridad, donde antes había confusión, llegó la voz de Dios y lo cambió todo, podcast escucha. Donde en el caso de Lázaro, donde antes había muerte, llegó la voz de Dios y ahora había vida. Podcast escucha, ¿cuánto más no puede hacer la voz de Dios en nuestras vidas si nosotros dejamos que llegue esa voz de Dios, que penetre esa voz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente? Podcast escucha, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Si tú escucharas la voz de Dios, qué tan maravilloso sería tu vida. Podcast escucha. Qué maravilloso es cuando de repente llega la voz de Dios a tu vida, podcast escucha. Yo sé que en mi vida ha habido ciertos momentos en mi vida donde he estado mal, donde he estado grave, donde he estado, me imagino que hasta deprimido, podcast escucha, pero sin embargo después de decirle a Dios, es que ¿qué está pasando? Ir a hablar con Él, podcast escucha, contarle lo que realmente hay dentro de mi corazón. Ha habido varias veces en mi vida donde literalmente he como escuchado, podcast escucha, no con mis oídos, pero como en mi corazón, algo palpable, y esa palabra de Dios, esa voz de Dios, podcast escucha, llega y lo cambia todo, llega y da esperanza, llega y da vida, podcast escucha. Qué tan maravilloso sería si tú y yo fuéramos, no sé cómo se dice, ovejas del rebaño de Jesús que escuchan su voz. Porque la voz de Dios tiene poder. Amén, podcast escucha. Punto número 2.
Vivimos en un mundo que no quiere escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo que muchas veces, podcast escucha, lo que nos está diciendo el mundo no se parece para nada a la voz de Dios. Y al contrario, se parece a la voz del maligno. Podcast escucha, mi esposa me mandó un mensaje como diciéndome, ¿esto es cierto? ¿O qué onda, verdad? Podcast escucha no sé si la verdad tú sabes qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos acerca de la ley de Roe versus Wade y eso que está pasando con que quizás la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba quizás tratando de hacer inconstitucional esa ley. La verdad no sé el lenguaje que usan, pero es básicamente terminar esa ley que básicamente hizo que el aborto fuese legal aquí en los Estados Unidos. Podcast escucha. Y el aborto es malo. El aborto es matar a un ser inocente, a un humano inocente. Podcast escucha. En el lugar donde debería de ser el lugar más seguro, el lugar con más amor para esta criatura, el vientre de la mamá. Y estaba pensando mucho en eso porque pues, este domingo que viene es el Día de las Madres. Podcast escucha. Y el hecho de que aquí en los Estados Unidos, a lo menos hasta ahorita, es legal matar a este ser inocente, a este niñito inocente. Podcast escucha. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no quiere eso. Pero ¿sabes quién sí lo quiere? El diablo. Lo que me mandó mi esposa, básicamente hubo como una conferencia de qué sé yo, una protesta, qué sé yo, de la iglesia satánica. O sea, estos vatos adoran a Satanás como su Dios. Podcast le dan su alma al demonio. Podcast escucha. Y ellos estaban diciendo que estaban en desacuerdo con la decisión que quizás la Corte Suprema quería de terminar, que ya no fuera legal el aborto a nivel federal. Y podcast escucha, ellos básicamente en su conferencia estaban literalmente diciendo que no, que ellos quieren que el aborto siga siendo legal porque ellos necesitan que el aborto sea legal para hacer sus ceremonias religiosas. ¿Qué pedo? No mames, güey. ¿Qué chingados es eso? Porque yo no sé si tú sabes, podcast escucha, hemos tenido diferentes como a personas como que se han convertido a la fe y que nos han contado, podcast escucha, acerca de lo que ellos antes siendo satánicos hacían en estas cosas, y para ellos el aborto es algo bueno porque básicamente sacrifican a estos bebitos a Satanás y hacen que las mujeres se embaracen a propósito con el fin de abortar a su bebé a Satanás. Entonces, en esto que estaba viendo en el internet, básicamente, podcast escucha, estaban diciendo, nosotros queremos que el aborto siga siendo, porque nosotros, básicamente lo que estaban diciendo, porque nosotros usamos el aborto en nuestras ceremonias religiosas. Podcast escucha. Que Dios tenga compasión de nosotros. Que Dios tenga compasión de nosotros, podcast escucha. Y sin embargo veo a tantos amigos, de repente a familiares que ponen en sus redes sociales que no, que el aborto debe de ser legal, que el aborto debe de ser legal, que el aborto debe de ser legal, que no me digas qué hacer con mi cuerpo, que bla, 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 bla. Podcast escucha. La voz del mundo suena más en estos momentos como la voz de Satanás que como la voz de Dios. Que Dios dice, no matarás. Vivimos en un mundo, podcast escucha, que no respeta, no quiere, rechaza la voz de Dios. Uno de mis seres queridos, y este video ya lo había visto, pero me impactó mucho que fue uno de mis seres queridos que lo puso de una mujer enojada.
Podcast escucha, que básicamente como por 2 minutos está diciendo, no me importa. No me importa tu Biblia, no me importa lo que hagas, no me importa, no me digas qué hacer, no me importa lo que Dios, no me importa lo que la Biblia dice, no me importa, no me vas a decir qué debo de hacer con mi cuerpo, bla, 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 bla. Bien enojada. Yo me imagino que esa persona que estaba gritando eso, esa mujer que estaba gritando eso, pues yo no sé qué habrá pasado. Tengo compasión de ella. He estado orando específicamente por esa mujer, podcast escucha, pero la manera en la que lo decía, la manera en la que decía, no me importa la religión, no me importa tu Biblia, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero a mí no me vengas con eso porque a mí no me importa. Sonaba hasta pinche diabólico, podcast escucha. Si te soy completamente sincero, sonaba feo, sonaba herida. Pero detrás de esa herida se había convertido, parece, que en un rencor que sonaba así, no manches. Esto suena feo. Y sin embargo, yo pienso que así está nuestra sociedad. No me importa lo que diga tu Dios, no me importa lo que diga tu religión, no me importa lo que diga eso. Rechazando la voz de Dios, podcast escucha. Rechazando la voz de este buen pastor, rechazando completamente y descaradamente, podcast escucha en ciertas ocasiones, esta voz tan maravillosa de mi Jesús. Vivimos en un mundo que hace difícil escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, podcast escucha. Vivimos en un mundo que la voz del mundo suena más como la voz de Satanás que como la voz de Dios, podcast escucha. Vivimos en un mundo egoísta, como en los tiempos de Herodes, ¿verdad? Cuando Herodes, por miedo de que naciera este bebito, Jesús, y le quitara su trono, él mandó a matar a muchísimos bebés en los tiempos de cuando nació Jesús, podcast escucha. Por miedo, vivimos en un tiempo que rechaza ciertas veces activamente la voz de Dios. Podcast escucha, yo no sé qué feo sería vivir mi vida sin la voz de Dios. Hay un pasaje en la Biblia donde cuando Jesús está siendo crucificado, no cuando está siendo crucificado, pero antes, cuando primero ya ves que aprenden a Jesús y lo llevan con los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote de antes que era Anás, y el sumo sacerdote después va como con Caifás, que es el sumo sacerdote en el año donde Jesús fue crucificado. Y Jesús como que se queda callado al principio, pero como el sumo sacerdote de todos modos tiene la autoridad, como el sumo sacerdote judío en ese momento, después de que le dice, te ordeno que me respondas, pues Jesús entonces sí le responde a Caifás. Pero hay una persona a la que Jesús no le responde nada, podcast escucha, en la pasión de Jesús, en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Y esta persona es Herodes. En este caso, Herodes es el hijo del Herodes papá que quería matar a lo que nosotros llamamos los santos inocentes, ¿verdad? Los niños que murieron porque este rey quería deshacerse del Mesías de chiquito, ¿verdad? Bueno, su hijo Herodes, ese es el hijo que después en las Sagradas Escrituras manda a matar a Juan el Bautista, ¿verdad? Y no solamente eso, este Herodes, cuando Pilato se da cuenta de que Herodes está ahí en Jerusalén en ese momento, Pilato se lo manda para que lo juzgue él, para que lo juzgue Herodes, porque Pilato no quería condenar en esos momentos a Jesús. Podcast escucha, la palabra de Dios dice que cuando Herodes lo vio, tenía ganas de ver a Jesús porque había escuchado acerca de Jesús y quería que Jesús hiciera un milagro para él, para deleitar a él y a sus invitados, qué sé yo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús no le dice nada. Se queda completamente callado. Yo me quedo pensando, podcast escucha, qué tan duro, qué tan podrido. No, qué tan podrido, porque eso Dios lo puede solucionar en un instante. Pero qué tan duro estaba el corazón de Herodes
donde Jesús ni siquiera le dirigió la palabra. Y me da miedo, podcast escucha, que nuestra sociedad se está volviendo una sociedad como, no solamente como el papá Herodes, pero como el hijo Herodes, que Jesús no le habló, que Dios se quedó callado. A nada le tengo más miedo que Dios ya no hable a mi vida. Podcast escucha. Y sin embargo sé que tenemos un mundo, vivimos en una sociedad que más y más gente le vale madre lo que diga Dios. Podcast escucha. Hay una historia. Ese es el punto número 2, básicamente. El hecho de que vivimos en una sociedad que ya no quiere. Muchísima gente ya no quiere escuchar a Dios. Punto número 3. Hay una historia bien bonita que escuché en una estación de radio católica, podcast escucha, que básicamente el que estaba compartiendo, no sé si estaba compartiendo de su propia vida o de un amigo que él tenía, pero me impactó mucho cuando la escuché. Y básicamente es esto. Él dice que una vez esta persona de la cual él estaba hablando, que no sé si era él mismo o si era un amigo, vamos a decir que era un amigo de él. Una vez su amigo escuchó una prédica acerca de escuchar la voz de Dios y se fue muy convencido, y en esa misma noche de regreso a casa, mientras que estaba manejando, le dijo a Dios: es que Dios, yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte claramente. Y dice que su amigo en ese momento como que sintió dentro de su corazón: está bien, pues entonces da vuelta en esa calle. Y su amigo estaba así como: ay, debo de dar vuelta, esto está raro, pero como que accedió a esa voz que sintió en su corazón. Y que, de repente sigue manejando derecho, y escuchaba como que dentro de él algo le decía: sigue manejando. Le dice que llegó al punto donde ya empezó como a entrar a un barrio donde no estaba como muy seguro la cosa, un barrio ya con más necesidad y quizás hasta con más violencia en esos barrios, ¿verdad? Podcast escucha, el hecho es de que llegó el punto, después de ciertas vueltas, llegó el punto donde él escuchó en su corazón que la voz le dijo: detente aquí, estaciona tu carro y ve a esa casa. Pero antes de todo esto, me pasé una parte muy importante. Antes de todo esto, en su corazón sintió: ve a comprar leche. Y fue a comprar leche. Y entonces cuando ya traía la leche en ese momento, cuando en su corazón él siente que la voz de Dios, me imagino que él ya entendía que era la voz de Dios en ese momento, le estaba diciendo: para en esta casa. Y él como con miedo: pero ¿por qué voy a parar en esta casa, Señor? Y en su corazón sentía: ve y toca en esa puerta con la leche. Y dice que él se sentía pero bien güey. ¿Verdad? El caso es de que llegó y tocó, y que le abrió la puerta pues, un hombre, ¿qué quieres, verdad? Y dice que le explicó, pues le va a parecer un poquito muy raro, pero en mi corazón sentí que Dios me dijo que comprara leche y se la trajera a esta casa. Y podcast escucha, dice que en ese momento el hombre como que cierra la puerta y va a hablarle a su esposa dentro de la casa, y que su esposa sale con un niño, medio llorando el niño, ¿verdad? Y dice que la esposa, y que le empiezan, dice que hablaban español, que se empezaron a hablar entre ellos, y que la esposa empieza a llorar, y que le dice: pues ¿qué pedo? Yo no sé, yo nomás traje leche, ¿verdad? Y dice que no, dice: usted no entiende. Dice: hace unos momentos estábamos hincados rezando, pidiéndole a Dios, porque no tenemos dinero en este momento ni para comprar leche para mi hijo, y necesita su bibi y todo eso. Entonces estábamos orando y le dijimos: Dios, mándanos un ángel con leche, por favor. Si es tu voluntad, Señor, te lo pedimos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Dice que después de decirle eso, la mamá y el señor le hacen la pregunta a este vato, le dicen:
¿Qué acaso es usted un ángel, Señor? Podcast escucha, aún diciéndolo ahorita se me eriza la piel. ¿Cuál? ¿Alguna vez has sido tú confundido por un ángel? Podcast escucha. Y sin embargo, esta persona que se dejó usar por Dios, que quiso escuchar la voz de Dios, y dice que se sentía medio, ¿sabe cómo? En esos momentos, podcast escucha. Yo no sé, yo quisiera escuchar la voz de Dios en mi vida. Yo quisiera ser ese tipo de ovejas del rebaño de Jesús que realmente escuchan a Dios específicamente. Podcast escuche, que son obedientes a esa voz y que lo siguen a donde Él les dice que vayan. Podcast escucha. ¿Alguna vez has sido tú confundido por un ángel, Julio? Si te soy completamente sincero, podcast escucha, no. Tengo que escuchar a Dios más. Quiero escuchar a Dios más. Yo pienso que aquí esos eran los puntos que quería compartir contigo, podcast escucha. El primer punto es que la voz de Dios tiene poder. Donde hay confusión, la voz de Dios trae orden. Donde hay muerte, la voz de Dios trae vida. Donde hay enfermedad, la voz de Dios, podcast escucha, trae salud. El segundo punto, podcast escucha, era que vivimos en un mundo que no quiere escuchar la voz de Dios. Un mundo que, así como esa mujer decía, I don't care, no me importa, me vale madre. Así muchos más y más de repente le dicen a Dios eso. Y el punto número 3 es que si te dejas escuchar, si le das a Dios la oportunidad de realmente hablar a tu corazón, podcast escucha, cosas maravillosas pueden pasar en tu vida, como en el caso de esa historia de ese hombre que fue confundido por un ángel por llevar leche. Como ya te decía la semana pasada, vas a escuchar a alguien. Tú piensas que si no escuchas a Dios, no estás escuchando a nadie más, pero no. Estás escuchando a alguien más. Si alguien más puede ser el mundo, si alguien más puede ser el diablo, si alguien más puede ser tu propia carne, solamente lo que tus deseos físicos. Pero últimamente vas a escuchar a alguien, podcast escucha. Es mi oración en este día que escuchemos la voz de Dios. Es mi oración de que no nos dejemos engañar por las mentiras vanas del mundo. Es mi oración de que realmente en nuestra vida, podcast escucha, seamos ovejas del rebaño de Cristo, que escuchemos su voz, la voz de Dios, esa voz tan fuerte, esa voz tan hermosa. Y en este momento quiero terminar rapidito, podcast escucha, con una oración, pidiéndole a Dios que te dé la gracia a ti y que me dé la gracia a mí de escuchar su voz más y más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Santo, en este momento te pido que nos ayudes a escuchar tu voz. En medio de tanto ruido, en medio de tantas distracciones, en medio de tantas voces que no son tuyas, que no eres tú, iba a decir podcast escucha, que no son tuyas, oh Dios mío. Te pido que por favor derrames tu gracia sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje, que están escuchando esta oración. Te pido, Padre bueno, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que abras los oídos de nuestros corazones, los oídos de nuestra alma, oh Padre bueno, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tu palabra, para poder recibir tu mensaje de salvación. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, el Verbo hecho hombre. Amén. Amén. Queremos escucharte, Dios. Queremos escucharte. Amén.